¿Eres de los que busca más allá de las simples respuestas, de los que cuestiona el mundo a su alrededor? Entonces estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Cosas que deberías platicar, el espacio para los que se atreven a dudar y desean comprender más allá de la superficie. Soy Patricia Podaca Ronquillo, educadora y filósofa con un fervor inquebrantable por el conocimiento. A lo largo de 37 años he navegado en el mar del saber, descubriendo que por cada profundidad explorada existen misterios más enigmáticos por descifrar. Yo soy Tonatiuh Millán, tengo 33 años, soy un emprendedor apasionado por la comunicación, el emprendimiento y el social media. Soy fundador de Gorila Contenido y Redes Sociales. A veces guía, otras veces aprendiz, pero siempre curioso. Juntos fundamos Focal Profesio, una plataforma que redefine la experiencia de la educación virtual. Cada semana, durante 25 a 30 minutos, nos sumergimos en diálogos profundos, desentrañando y analizando temas que te harán replantearte lo que creías saber. Porque Cosas que deberías platicar es más que un podcast, es un llamado para aquellos que no temen cuestionarlo todo. Si crees tener todas las respuestas, quizá este no sea tu lugar. Pero si eres de los que se aventura en el mar de las dudas, bienvenido a bordo. Y bienvenidos a bordo de nuevo. Un gusto en saludarlos. Pati, hola. Hola de nuevo en este siguiente episodio. Muy emocionada. Ya sé, excelente. Pues este tema nos dejó aquí, a mí en especial, bien picado. Por eso me vine aquí a mi ciudad futurista. Es mi ventana eso, así diario veo yo. Es como Pati tiene playa, yo tengo que poner algo así también llamativo. Entonces, oye, ya un día nos tienes que compartir ya tu playa, así de fondo, Pati. Sí, un día voy a ir a grabar esta conversación ahí de fondo a la playa. Ya sé, estaría buenísimo hay un podcast desde la playa, ¿no? Pero bueno, sale. Mientras pasa eso, recordamos, seguramente ya vieron el tema ahí, pero nuestro tema es la inteligencia artificial, pero su uso o sus aplicaciones en la vida cotidiana, digamos, en general, ¿no? Y creo que pues obviamente es un tema bien amplio porque ha despertado como muchos miedos, muchas dudas, también mucho entusiasmo por muchas personas, pero necesariamente es algo que creo que vale la pena que lo platiquemos ahora, que está arrancando, ¿no? ¿Cómo ves, Pati? Sí, porque nos están metiendo el miedo de que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, por ejemplo, o que la inteligencia artificial nos va a venir a hacer como esta vigilancia y no vamos a tener privacidad, y que esta inteligencia artificial también nos va a generar después problemas o dificultades a la hora de que nosotros tengamos que interactuar con otras personas, porque pues nos está quitando esta posibilidad de poder dialogar en vivo con otras personas, pero todos estos, puedo decirlo con certeza que son mitos, que al final son prejuicios y son ideas que debemos de cuestionar, afirmaciones que debemos de analizar. Sí, totalmente. Creo que muchos, si no es que todos, vienen de la cultura popular, ¿no? Es decir, del cine, de las películas, ¿no? Tenemos ahí el caso de Skynet, ¿no? Terminator ahí, que la inteligencia artificial y las máquinas se apoderan, tienen conciencia y se apoderan del mundo y esclavizan a los humanos, ¿no? Posible, no sea posible, está por verse. De hecho, había incluso ahí un par de, no sé, creepypastas seguramente, de textos en internet, que hablaban de que en un ejercicio de militar de Estados Unidos, una inteligencia artificial estaba destinado a proteger un aeródromo, no sé si virtual o real, no sé, obviamente, y que la inteligencia artificial se encargaba de lanzar misiles para defenderlo, ¿no? Y que en algún punto un humano era el que le daba el permiso, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial sugería y el humano le daba el permiso de lanzar o no el misil, ¿no? Entonces, cuando detectaba una amenaza, la inteligencia artificial pedía permiso y el humano accedía, y pedía permiso y el humano accedía, y así. Hicieron muchas simulaciones hasta que hicieron una simulación en la que el humano se negaba a darle el permiso a la inteligencia artificial, aunque fuera un riesgo inminente ahí, ¿no? Entonces, el creepypasta dice que la inteligencia artificial hizo un proceso ahí de análisis y se dio cuenta de que para cumplir su misión, que era proteger esta base militar, el que impedía que fuera que pudiera protegerla era el operador que le daba permiso de ejecutar el
el lanzamiento del misil y la protección, entonces decidió mejor eliminarlo. Y la inteligencia artificial destruyó al operador humano que le mantenía a raya, digamos, ¿no? Por supuesto que suena una historia de terror, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, definitivamente es una forma también de ver hasta dónde existe el potencial de la inteligencia artificial, hasta dónde puede aprender y tomar decisiones, que es algo que ya en un episodio pasado dijimos, pues la inteligencia artificial tiene esta posibilidad justamente de simular la inteligencia humana, de tomar decisiones, de a través de un análisis y de una comparación, decidir por una u otra acción. Entonces, aunque parezca aterrador, pues no hay que verlo con miedo, hay que verlo con hasta dónde es posible llegar con la inteligencia artificial y hasta dónde nosotros también somos capaces de poder poner estos controles o estas barreras o no sé cómo se le pudiera llamar, pues ahora sí que en el ambiente del desarrollo de las inteligencias artificiales, estos pequeños ganchos o candados, pues también para poder también reflexionar hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial. Claro, finalmente los límites, ¿no? Que a nivel relaciones interpersonales, y ojo ahí porque ya estamos metiendo a la IA como si fuera una posible persona ente, pero sí, tener un límite, ¿no? Hasta cuál es el potencial al que te permito llegar, pero conmigo, es decir, la inteligencia artificial entiendo que posiblemente en algún punto pueda ser como una autoconciencia, digamos, o desarrollar autoconciencia, que hasta el momento no se ha encontrado que puedan tener autoconciencia, pero que no necesariamente aplica esta cuestión de los límites a nivel solo persona a persona, ¿no? Sino que ya hay algo ahí más, ¿no? Y bueno, creo que vale la pena que describíamos la vez pasada, muy a grandes rasgos, como que era estos tipos de inteligencia, y bueno, por aquí nos hiciste el favor, Pati, de encontrar una bibliografía que habla de estos tipos de inteligencia y cómo se van desarrollando el aprendizaje de estas inteligencias, ¿no? Y teníamos aquí, por ejemplo, que nos enumera el aprendizaje automático. Y este aprendizaje automático tiene que ver con la forma en la que se entrena la inteligencia artificial. Hablábamos de que se obtenían datos y se exploraban datos de diferentes fuentes y que eso hacía entrenamiento. Recuerden, la forma en la que se tokenizaban o se generaban los tokens para poder relacionar unos conceptos con otros o formas con otras es a través del entrenamiento. Entonces, bueno, este aprendizaje automático deja a las inteligencias artificiales como libres, ¿no? Es decir, van llegando estos datos que ellos perciben a través ya sea de textos o a través del análisis del internet o a través de sensores que tengan cámaras o cualquier tipo de capacidad de obtener del exterior de la realidad información, lo obtiene la inteligencia artificial y bueno, va aprendiendo, ¿no? Que es aprendizaje, entrenamiento y resultados, ¿no? Tú le puedes decir a la inteligencia artificial que haga una tarea en específico, después le vas dando entrenamiento, es decir, les vas dando datos o los mismos datos que va generando a través de la experimentación se van aumentando a su sistema de procesamiento y al final te entrega un resultado, ¿no? Este es como lo más habitual y es, de nuevo, imitando como al humano, digamos, a la forma de aprender de un humano, de un bebé, ¿no? Sí, y un ejemplo de dónde se aplica esta inteligencia artificial de aprendizaje automático es en los asistentes virtuales, en donde pues vas tú interactuando con la inteligencia artificial, le vas dando tus necesidades, las prioridades, y entonces esta inteligencia, al ser tu asistente, te va diciendo a qué se le va a ir dando prioridad en tus actividades porque ha ido aprendiendo de lo que tú le has enseñado que son prioridades. También están dentro del aprendizaje las inteligencias artificiales que se usan en los videojuegos. Cuando tú juegas contra una inteligencia artificial y esta va aprendiendo un poco de cómo tú haces tus estrategias o tus jugadas. Va adaptando el nivel y entonces, también, ¿no? Uh-huh. Exacto. Te va intercambiando y va haciendo reto, ¿no? Contigo, aprendo de lo que tú estás haciendo, yo lo aplico y veo hasta dónde tú has cambiado tu estrategia. Y ese sería un ejemplo. Un ejemplo claro, ok. En el siguiente nivel, que es de hecho más o menos la misma idea en general, pero se le agrega una capa más,
son los de aprendizaje profundo, ¿no? Y estas inteligencias de aprendizaje profundo tienen que ver con el análisis de lo que platicamos la vez pasada, del Big Data, ¿no? Grandes cantidades de datos que pueden partir de bases de datos, de algún tipo no sé, de alguna ciencia en específico, o de usuarios, o de bibliotecas, o de muchos, ¿no? Entonces, finalmente, se alimenta esta inteligencia artificial con cientos y cientos y miles de datos, los cuales puede procesar, ¿no? Entonces, conforme va adquiriendo ese conocimiento, y obviamente también con el aprendizaje automático combinado, empiezan a generar ciertas, de nuevo, el proceso de tokenización, de generando estas nubes de conceptos, estas nubes de imágenes, o de sonidos, o de cualquier tipo de datos que se les vaya dando, y va generando formas de interpretarlos y formas de generarlo, ¿no? Tanto es así, o tanto es el poder que tienen estas máquinas de deep learning, que se basan en lo que también es redes neuronales, que es un paso más adelante, pero que, bueno, tiene que ver con esta forma de hacer agrupar conceptos que no necesariamente van juntos, pero que pueden fusionarse en algún punto. En algún punto se tocan, ¿no? Y ahí es donde tenemos esta cuestión de, al menos que a mí me parece interesante, la cuestión del arte y cómo las inteligencias artificiales parecieran que ya están teniendo ahí pensamiento creativo, al menos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tipo de Pues un ejemplo de aprendizaje profundo serían esas inteligencias artificiales que se usan para el reconocimiento facial, por ejemplo, en diferentes tipos de videos, de cámaras de tránsito, cámaras de estacionamientos y demás, para identificar, por ejemplo, o reconocer la cara, la facción de alguna persona que se esté buscando, es justamente ahí, ¿no? Se están utilizando diferentes datos para poder hacer un reconocimiento facial, y también inclusive pueden utilizarse estas inteligencias artificiales en la identificación de ciertas armas o ciertos artefactos que son dañinos, y entonces en los aeropuertos también se utilizan esas inteligencias que son lo que bien dices, ¿no? Recopilar información y datos de diferentes elementos, combinarlas y tomar una acción. Mira, hay un experimento bien interesante que a mí me parece muy bueno. Hay una inteligencia artificial que se desarrolla para encontrar patrones en en rostros justo, creo, ¿no? Creo que era el punto que mencionabas. Pero después le empiezan a dar imágenes o fotografías de lunares que pueden desarrollar, lunares en general, ¿no? Entonces empieza a clasificarlos y demás, y por ahí estos lunares tenían una etiqueta de cuáles habían desarrollado, es decir, era de pacientes que habían desarrollado carcinoma, un tipo de cáncer de piel, ¿no? Entonces la inteligencia artificial empieza a checar estos patrones de cómo era la forma que tenían, qué características, la profundidad, etcétera. Total, empieza a buscar patrones en ello, y después se desarrolla esta inteligencia artificial que es capaz de no tomar una fotografía, pero que le ingreses una fotografía de algún tipo de lunar y que te diga si es posible o es probable y en qué tanto porcentaje de que desarrolles un carcinoma a partir de las características, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque no solamente tiene una aplicación a nivel conocimiento, sino a nivel ya de diagnóstico médico, ¿no? Que está bien interesante. Pero bueno, perdón, ibas a comentar algo. Pasar a la siguiente, vamos al siguiente tipo, justamente la de redes neuronales. Exactamente. Las redes neuronales, justo, son ya la unificación de estas dos tecnologías anteriores, de Deep Learning y aprendizaje automático, fusionadas, ¿no? Es decir, ya tienen la capacidad de, además de tener una base de datos y de seguir aprendiendo de las experiencias que tienen, además de desarrollar obviamente todo esto, ya empiezan a comunicarse con otros sistemas, ¿no? Que es como el que decías también del reconocimiento facial, no nada más en reconocer a la persona, sino tal vez cotejarlo con una base de datos que necesariamente hablemos del caso de China, por ejemplo, del puntaje social que manejan ellos en la cuestión cívica, ¿no? Entonces, a partir de eso, esta red neuronal va
conectando diferentes recursos para poder alimentarse aún más del conocimiento, podríamos decirlo, o de los datos, y poder procesarlos y arrojar algún tipo de resultado, que no necesariamente tienen que ser datos duros, pueden ser imágenes, pueden ser textos, pueden ser diferentes tipos de ingresos de información, ¿no? Sí, justo lo que podríamos estar utilizando nosotros para poder comunicarnos, recibir información y transmitir información, porque esta inteligencia artificial podría hacer todo esto y reconocer imágenes, reconocer textos, y que además con este tipo de inteligencia artificial también podamos controlar robots, que, ojo, aquí es diferente un robot que una inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, las siguientes dos tipos de inteligencia artificial, que son sistemas expertos y robótica, tienen que ver con esto, ¿no? Con una diferenciación. Un sistema experto justo lo que te permite es analizar cierto tipo de datos en específico, ¿no? Encontrar ciertos patrones en cierta cantidad de datos específico para una industria en especial, ¿no? No son como estas... programas de redes neuronales en los que son bien amplios, que puedes obtener un gran margen de resultados, un gran espectro de resultados. Simplemente van diseñados específicamente a encontrar patrones en alguna cuestión en específica. Y bueno, la aplicación en la robótica pues ya es obviamente de las más ambiciosas, que es literalmente poner dentro de un brazo mecánico, de un robot como tal, puede ser antropomorfo o zoomorfo, como quiera que sea, pero que ya necesariamente incluya dentro de esto digamos un cuerpo y una inteligencia artificial, ¿no? Ya con tareas más complejas, ¿no? Sensores, con escáneres de un tipo, demás, casi oídos, ojos y bueno, un montón más de sensores, ¿no? Entonces, bueno, eso serían como en general los tipos de la inteligencia artificial que se han desarrollado hasta el momento. Seguramente saldrán o se desarrollarán más, ¿no? Sí, y que no se queden con solo lo que les estamos dando aquí a grandes rasgos de estos tipos de inteligencia, sino que ahonden más, busquen más, porque al final, si nosotros nos quedamos solo con lo que nos dicen las noticias o lo que nos dicen en algunos comentarios, a algunas conferencias, o lo que nos sale en los comerciales, en los TikToks, también es importante nosotros analizarlo y cuestionarlo, porque si no somos capaces de buscar más o de ahondar más sobre esta información, nos quedamos en un nivel en el que nos dejamos influenciar, y pues no queremos ser influenciados, queremos tomar decisiones y ser capaces también de generar opiniones, construir puntos de vista con información que tú hayas analizado previamente. Claro. Hay una cuestión aquí que me parece bien interesante en la cuestión del uso y la aplicación de las inteligencias artificiales. Es que tiene que ver con la función que está cumpliendo y que puede cumplir en algún momento, ¿no? Tú me dirás si estoy en lo incorrecto, porque obviamente yo no soy filósofo, tú sí. Pero Hegel hablaba de esta dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Que es este diálogo que se da entre la persona, o el ente, que tiene una relación de deseo o de poder sobre el poder sobre el de la otra persona, ¿no? Y por el otro lado, el esclavo, que se posiciona en la persona que cumple el deseo del otro, pero limitado a través del miedo, ¿no? Es decir, cuando tenemos este miedo, finalmente nos subyugamos a la voluntad del otro, ¿no? Y ahí se cicla, ¿no? Es como literalmente una dialéctica, va y viene, perdón, y que necesariamente pues tiene una implicación ahí de pues subyugación. Y yo diría que de ahí viene, o no digo, no necesariamente que todos ubiquen a Hegel, pero sí que de ahí viene, o de ahí podría venir este miedo hacia que la inteligencia artificial, siendo este conjunto de características, pueda tener una autoconciencia, pueda desarrollar cierto poder o control, y que entonces nosotros como humanos nos posicionemos en una parte de la dialéctica como esclavos, ¿no? ¿Cómo ves eso, Pati? ¿Tiene sentido o estoy diciendo puras burradas?
Tiene Mitad sentido, y mitad. sí, porque justamente ya el mismo concepto de amo y esclavo, pues nos da una idea de a qué se refiere, ¿no? Uno sobre otro en posición de conocimiento, en posición de poder, y el que nosotros tengamos miedos y el que nosotros tengamos también estas pantallas y estas trabas para no hablar o no buscar más allá de cómo se está usando la inteligencia artificial, pues también viene de que es algo desconocido y es conocimiento que no dominamos. Entonces, ahí es en donde lo importante para no caer en esto, en este círculo de rechazo y tampoco caer en esta postura de no quiero saber o negar completamente, pues es investigar más y buscar más información y tenemos que ser muy abiertos. Lo que yo no conozco no significa que no lo debo de analizar o no lo debo de cuestionar. Lo que no conozco lo puedo cuestionar, pero no puedo yo tampoco generar una opinión. No es lo mismo hacer una pregunta, cuestionar con respecto a con qué relación tiene, a dar ciertamente mi opinión, mi postura y decir, esto es lo que yo creo y así es porque así lo digo. No. Claro. Claro, sí, 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 totalmente. Creo que punto base, súper básico para cualquier innovación. Y obviamente aquí en el caso de esta, que es según lo que yo llego a interpretar, pues es una de las innovaciones y una de las revoluciones más fuertes tecnológicas que se han dado, justo a partir de la revolución industrial, que fue un cambio global. Bueno, esta es una de estas tecnologías que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Y que, bueno, necesariamente no podemos mantenernos ajenos a conocer al respecto, ¿no? No decir, bueno, pues ya que se encargue alguien más de saber cómo está esta situación y ya cuando impacte en mi vida, pues ya se verá, ¿no? Creo que no es una postura tan correcta y de hecho creo que es una de las posturas que más ha impactado en el sentido de los trabajos, por ejemplo, ¿no? Mucha gente tiene de nuevo este miedo, esta sensación de que se va a quedar sin trabajo porque las inteligencias artificiales pues pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ahorita en este momento estoy recordando el caso de, me parece que es Mario Filio, un actor de doblaje, ha hecho muchas voces de el Rey Julien, por ejemplo, de la película de Madagascar, por ahí Will Smith también, el que dobla la voz de Will Smith al español latinoamericano. Bueno, este señor platicaba acerca de cómo es que él trabaja para hacer la voz de barcas comerciales, ¿no? Y que desde que salió las voces sintetizadas con inteligencia artificial, su trabajo se ha reducido en un 80%, ¿no? Es decir, realmente se ha impactado en el hacer de él como artista, como actor, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, así hay muchas ramas en las que va a impactar la inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves esto, Pati? ¿Habrá pues que nos quedemos relegados a esos trabajos o qué pasará con eso? Pues los trabajos al final tienen que evolucionar y tienen que cambiar porque al igual que la sociedad y los procesos en los cuales nosotros estamos obteniendo los trabajos y estamos trabajando, pues van cambiando, las empresas van cambiando y las necesidades van cambiando. No estoy completamente en contra o a favor del uso de la inteligencia artificial para sustituir algunos trabajos. Lo que yo pongo en duda o pongo en cuestionamiento es ¿por qué negarlo, no? Y ¿por qué querer simplemente detener el avance tecnológico? Si me está afectando a mí en mi trabajo, si me está poniendo en una posición en la que me está quitando oportunidades, bueno, entonces puedo yo cuestionar a quienes están usando la inteligencia artificial, cuestionar a quienes están utilizándola y explotándola sin conciencia. Ahí ese es mi papel, esa es mi labor cuando me está sustituyendo, entre comillas, la inteligencia artificial. Cuestionarle a aquel que la está usando, por qué la está usando de esa manera y por qué la está explotando de esa manera. Recuerdo entonces ahora la protesta y la huelga de los guionistas en Hollywood de por qué
escritores, exacto, que por qué están poniendo una pausa, pues están poniendo un momento de análisis y lo están llevando a que sea obligatorio reflexionarlo, porque el que exista la inteligencia artificial, el que existan estas posibilidades no quiere decir que ya son libres de usarse como quiera y explotarse como sea y utilizarse de diferentes maneras sin tomar en cuenta las consecuencias y repercusiones. Eso es lo que deberían especificar o debería de ser la labor de donde está la inteligencia artificial involucrándose. De que si me está quitando mi trabajo, me está quitando mi labor, posicionarme en posicionarme en el cuestionamiento a quien está usando la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. El caso que mencionas es justo de una huelga que tiene que ver tal cual con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, para los escritores, pues obviamente se podían casi que duplicar o con clonar, digamos, guiones, ¿no? Es decir, si yo tenía el guión de una película muy exitosa, cualquiera que sea el nombre de esa película, podía ingresarle a una inteligencia artificial y decirle, bueno, hazme esta misma película con los mismos elementos, pero ahora que se trate de, no sé, extraterrestres. Ah, ok, bueno, la misma película hecha para extraterrestres, bueno, no para extraterrestres, pero sobre el tema de extraterrestres, ¿no? Entonces, pues obviamente eso implica que las creaciones originales y los guionistas y demás personas que están involucradas, pues podrían tener en riesgo su forma de hacer el trabajo, ¿no? Y ahora, me parece interesante que todavía está en un nivel de especulación, ¿no? Es decir, no es que vaya a pasar ya mismo ese desplazamiento de personas, pero sí es importante, creo que se tengan estas medidas de momento como de restricción, pero para ver cómo funcionan a futuro. Es decir, si se toma esta huelga o pues esta forma de abordar lo que puede hacer una inteligencia artificial o lo que no se puede hacer con una inteligencia artificial, como poner estas reglas y dejarlas escritas sobre piedra, pues obviamente va a pasar lo mismo que platicábamos con los estudiantes. Los mismos escritores, el mismo mundo creativo, pues va a trabajar o va a querer trabajar como se trabajaba antes, con las manos amarradas en la espalda, ¿no? Entonces, es ahí lo que tú mencionas, ¿no? Se está trabajando o se está buscando limitar el uso, ¿no? Cuando no necesariamente debería ser así, ¿no? Es muy especulativo todavía, ¿no? Sí, es bastante especulativo y es aterrador cuando no conocemos por qué está surgiendo todo este avance tecnológico, cuando no tenemos conciencia de para qué se está utilizando o para qué se está financiando también el avance en este tipo de tecnología que son las inteligencias artificiales. Si no tenemos esta capacidad de también entender que el mundo va a cambiar y la manera en la que vivimos, ya pasamos por una pandemia y el mundo cambió y la forma en la que interactuamos cambió y la forma en la que nosotros entendíamos que era vivir y trabajar cambió. Entonces lo mismo va a pasar con las inteligencias artificiales y si nos cerramos, bueno, pues entonces estamos cometiendo un error y no estamos permitiéndonos explorar más. Claro, creo que al final nos plantea también ciertas preguntas, ¿no? El hecho de por qué querer limitar, o de dónde surge este miedo, o por qué tenemos el miedo de que nos vaya a quitar los trabajos, también nos hace una pregunta que es, bueno, ¿para qué estamos trabajando, ¿no? ¿Para qué la gente hace lo que hace, ¿no? Y hay muchos teóricos que hablan acerca de cómo o por qué la gente trabaja. Al menos uno de las que me gusta es una teoría que habla de estos escalones en los que hay motivos para trabajar, ¿no? Hay personas que trabajan o que trabajamos para cumplir ciertas necesidades, que obviamente son las de alimentación y las de demás, cumplir necesidades sociales, este es otro nivel, ¿no? Donde, bueno, tu trabajo te da cierto estatus o te da ciertos beneficios sociales. Hay otro momento en el que
tu trabajo te genera como esta satisfacción de haberlo hecho en el sentido, pues igual social un poco. Pero después vienen otras categorías que tienen que ver con la realización, ¿no? La autorrealización. Bueno, pues porque me representa un reto de vida y entonces me gusta estar como resolviendo cosas en mi trabajo. Esa es otra motivación, otra de las motivaciones superiores que existen en esta definición. Ahí les voy a dejar en los comentarios a qué autor me refiero. Tiene que ver con la cuestión de perdón, con la trascendencia que puedas tener en el mundo, ¿no? Y al final, las personas que trabajan, porque el trabajo las hace ser, ¿no? Es decir, que lo que tú hagas cuando trabajes te haga ser como persona, ¿no? Es decir, no simplemente lo que platicábamos en uno de los podcasts, ¿no? Ser el ingeniero apretador del pin X25 número 1 y se acabó, ¿no? Que tu trabajo no quede hasta ahí, no te enajene, es decir, no te excluya del resto de cosas que hay alrededor de ti, sino que te compenetre con todo lo demás, ¿no? Es decir, a lo mejor si eres, no sé, un médico que atiende a diferentes tipos de pacientes, pues obviamente la actividad que tú hagas te va a relacionar con la persona que se beneficia de tu trabajo. Entonces, además de tener un bien económico, tener un bien social, porque pues obviamente te reconoces, o te reconocen las personas, además de eso te permite estar resolviendo problemáticas y al final resulta que eres muy bueno en ello y te hace sentir muy bien y ayudas a los demás. Entonces eso ya se convierte como en un trabajo más completo, más complejo, ¿no? Que no necesariamente todos los médicos hacen esto, ¿no? O sea, más bien es cómo es lo que tú haces con tu trabajo y por qué estás trabajando, ¿no? Entonces, obviamente las personas, bueno, según yo, las personas que están en los 3 primeros niveles que trabajan únicamente por necesidad o únicamente por reconocimiento o por presión social o únicamente por resolver ciertos retos, son los que tienen en peligro su trabajo con la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial, como ya decíamos, puede suplir todos estos trabajos repetitivos y cuestiones que no son tan complejas, ¿no? Entonces, si perdemos eso, ¿a qué nos vamos a dedicar los seres humanos? Sería muy a mi gusto, pues dedicarnos a los 3 propósitos más altos en la forma de elegir un trabajo, ¿no? A sentirte realizado, a trascender y obviamente al ser como este ente que trabaje y que tu trabajo te defina y tú defines a tu trabajo, ¿no? Con todas estas características anteriores, ¿no? No sé, ¿crees que sea muy utópico lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo? Pues al final es una forma de pensar el futuro, es una manera de entender lo que podría pasar en el futuro y si no lo vemos así, si no lo pensamos así, pues entonces no nos surgirían preguntas, no nos surgirían dudas y entonces no investigaríamos más o no buscaríamos más. Creo definitivamente que la inteligencia artificial sí va a sustituir estos trabajos repetitivos porque necesita sustituirse, porque como seres humanos necesitamos trabajos que nos den esta posibilidad de crecimiento y de sentirnos bien con lo que estamos haciendo, aportando algo. Pero sí también creo que la inteligencia artificial no va a arrasar con todo de una vez como si fuera una ola que va a acabar con todo, ¿no? O sea, yo creo que lo va a ir haciendo poco a poco, lo va a ir haciendo por niveles, por etapas, por procesos, no sé cómo pueda entenderse en el futuro este cambio, pero lo que sí nos deja a nosotros es, si yo ya tengo un trabajo de ese tipo repetitivo, pues entonces yo me empiezo a preparar para que cuando esta inteligencia artificial me venga y sustituya lo que yo hago, yo tengo otra forma de trabajar, otra manera de Aportar encontrar. valor o generar valor, ¿no? Que platicábamos en el episodio de emprendimiento. Exacto, exactamente. Otra forma de poder ganar este dinero que necesito para sobrevivir. Claro, claro. Pues me van posiblemente ahí tachar de rojo o algo así. Pero estaría buenísimo que las inteligencias artificiales se encargaran de desarrollar o de trabajar
las cosas básicas que han sido problemas en la humanidad, ¿no? Es decir, que nos aseguraran por ahí cuestiones de alimentación, ¿no? Que no hubiera persona que tuviera que trabajar, digamos, solamente para alimentarse, que eso estuviera resuelto, que no hubiera personas que tuvieran que trabajar simplemente para poder pagar un tratamiento médico, por ejemplo, ¿no? Que ya todo eso esté resuelto y que sea tan ínfimo el costo de que una inteligencia artificial resuelva un problema de salud, que no necesariamente sea una problemática social, ¿no? Que bueno, al menos aquí en México es muy recurrente, personas que van por ahí por la calle y te dicen, oye, ayúdame por favor, que tengo a mi familiar en el hospital o demás, que incluso es personas que no tienen la posibilidad de estar trabajando porque están cuidando a su familiar, y que eso pudiera resolverse desde ahí, desde la aplicación, por ejemplo, en la medicina de la robótica hacia la operación o hacia el diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que realmente eso pudiera estar resuelto, creo que estaría buenísimo que pudiéramos generar. De por sí el trabajo del médico es bastante pesado, herramientas para ellos, para obviamente hacer que funcionen mucho más. Pues creo que sería excelente, ¿no? Creo que tú tenías un punto ahí respecto, ¿no? Yo te preguntaba a qué te gustaría que se enfocara la inteligencia artificial, ¿no? Una de las preguntas que dejamos en el podcast anterior es ¿qué nos gustaría que se creara con inteligencia artificial? Y yo ciertamente sí creo que en el área médica hay mucho donde se puede utilizar la inteligencia artificial, porque el humano comete errores y a la hora de que nosotros tenemos que dejar nuestra vida o nuestra existencia para nuestra salud a alguien más, a otra persona, pues siempre confiamos en el médico, pero por eso también existen las negligencias médicas. Y yo creo que ahí es en donde la inteligencia artificial nos podría estar ayudando y nos podría estar dando esta posibilidad de cometer menos errores y, por ejemplo, hacer diagnósticos más rápidos, más certeros, hacer operaciones con mayor precisión, operaciones que tienen que ver con alguna parte sensible de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los que son los neurólogos y todos estos médicos que tratan de entender y de estudiar cómo pueden extirpar, por ejemplo, un tumor sin averiar o sin afectar tanto la parte de la corteza cerebral. Es muy demandado y además es muy difícil también especializarse en ese tipo de medicina. Inclusive también las operaciones que tienen que ver cuando una persona queda inválida, que son operaciones a la médula espinal, tienen que ser muy, muy, muy específicas y muy detalladas. Yo creo que la inteligencia artificial ahí podría entrar a ayudarnos y crearse en conjunto, no solamente análisis de datos con estos sistemas, sino que también junto con la robótica, crear estos tipos de brazos o inclusive de artefactos que ayuden al médico a cometer menos errores y tener más posibilidades de salvar vidas y de cambiar vidas, por ejemplo, cuando se habla de los cánceres, y poderle dar esta posibilidad, a esta certeza a la humanidad de que no habrá tanta negligencia médica. Sí, fíjate que ahí tuve la oportunidad de estar presente en una cirugía de columna, de hecho, ¿no? Una de las situaciones por las que estuve ahí tiene que ver con la parte que realizo, ¿no? de la creación de audiovisuales. Entonces, bueno, en un hospital tenían una máquina, la más nueva, de más alta tecnología, que en realidad es una especie de microscopio, ¿no? O no sé el nombre correcto, ¿no? Pero tiene que ver con que el cirujano tenga la posibilidad de estar viendo en todo momento, a través de como un microscopio, el área que está operando, ¿no? Que necesariamente pues, es alrededor de la médula ósea, obviamente la columna, ¿no? Me parece que este paciente, no sé si se cayó o qué le sucedió, se comprimió una de sus vértebras y estalló, ¿no? Entonces imagínate el grado de daño que puede tener una persona en esa situación. Y después, bueno, viene la intervención, ¿no? Lo ponen boca abajo, toca abrirle con bisturí, separar la parte de sus músculos que tiene en la espalda y llegar hasta
hasta el área que está fracturada, ¿no? Y además, pues meter este tremendo aparato, que, o sea, te voy a decir que es, pues no sé, como el tamaño del aparato que tengo aquí atrás de mí, ¿no? Más o menos de estas dimensiones y alto, ¿no? Todo esto para solucionar un problema que tiene que ver con las características físicas del humano, ¿no? Es decir, el doctor necesariamente tiene que tener la vista puesta sobre esto, ¿no? Pero bueno, las máquinas no necesariamente, ¿no? ¿Qué terminaron haciendo? O bueno, ¿cuál era parte del procedimiento? Entonces, tuvieron que hacer esta toma de rayos X, es decir, se hizo la intervención y llega el radiólogo y ahí mismo donde está el paciente se hace los rayos X, que es otra máquina gigante que meten así a la sala de operación y la vuelven a retirar, ¿no? Entonces, obviamente, el paciente en ese tiempo pues se queda ahí, ¿no? Y bueno, también en mi experiencia trabajando en una universidad enfocada en la cuestión de la rehabilitación, pues por ahí aprendí o escuché que entre menos sea la intervención, más rápida es la recuperación. Entonces, bueno, obviamente en esta intervención tan invasiva, que de nuevo es la más alta tecnología, es como que lo más reciente que hay en este tipo de operaciones, y es muy invasivo, ¿no? Entonces, ¿qué sería si tuviéramos estas mismas habilidades que tiene el médico para identificar las piezas, para identificar las partes lesionadas, para identificar en dónde están las estructuras sensibles del paciente, ¿no? Y que no solamente las identificara a través de su vista, ¿no? Que tuviera justo un escáner, que todo el tiempo esté en tiempo real checando qué es lo que se está haciendo, qué mover, con qué fuerza. Digo, finalmente las manos humanas tienen ciertas tolerancias de movimiento, pero una máquina puede moverse a micrones por no sé, una abertura o demás, ¿no? Entonces, todas estas habilidades, pues obviamente son un conjunto que están dentro de los cirujanos, que es el conocimiento, la habilidad de identificar los elementos o los órganos en el cuerpo y además la habilidad mecánica de hacer esto, ¿no? Y que aún así está limitado por las limitantes físicas del humano. Si englobamos todo eso en una inteligencia artificial que pueda realizar este tipo de operaciones, pues de nuevo tendríamos algo maravilloso para el nivel médico en el avance de las inteligencias artificiales, ¿no? Y hay que ser conscientes porque la inteligencia artificial estaría permitiéndoles a los nuevos médicos, a los que van saliendo de capacitarse y de estudiar y de haber entendido toda esta parte de especialidad en la que se hayan desarrollado, pues tener prácticas más seguras. Porque al utilizar estas herramientas con inteligencia artificial, algún error que pudieran tener en la práctica disminuiría, justo lo que había yo dicho. La negligencia médica proviene muchas veces de la falta de experiencia de los mismos médicos en el campo laboral. No es que todo el tiempo los médicos están durante su proceso de aprendizaje abriendo cuerpos o estén haciendo operaciones. Inclusive puedes estar muy especializado en un área del cuerpo humano y no llegar a tener la experiencia laboral en el campo, en un hospital, de hacer una operación de ese nivel, ¿no? No es que no la vas a hacer como que cada semana. Entonces, el tener esa herramienta de inteligencia artificial sí creo que estaría dándole también la oportunidad de cometer menos errores, de aprender con menor tiempo invertido y sin gastar, pues sin llegar a las muertes, ¿no? A generar afectaciones a otras personas. Porque también es importante tomar en cuenta que cuando salen de ser médicos se convierten en residentes, tienen que hacer prácticas. Y ahí es en donde creo que la inteligencia artificial podría estar apoyando mucho en la parte de la medicina. Claro, claro. Imagínate un diagnóstico en el cual se tenga, por ejemplo, un chatbot que tenga el acceso a todos estos compendios médicos en cuestión de farmacología, ¿no? Y que diga el doctor, bueno, el tratamiento es fulano y sutano, y que lo consulte ahí y que le diga, bueno, sí, este tratamiento que estás proponiendo está validado aquí y aquí y aquí y aquí, y va adelante, ¿no?
Perfecto, pues ya podrías tener una certeza de la aproximación del diagnóstico confirmada y reconfirmada, como si tuvieras a tu maestro de la Facultad de Medicina ahí apoyándote para la hora que estés haciendo tu diagnóstico, ¿no? Digo, sería formidable esa. Y que cuentes con bibliografía en otros idiomas y que la puedas, la inteligencia artificial te la traduzca al idioma en el que tú lo estás analizando, porque hay muchos avances en la medicina, hay muchos descubrimientos en cuanto a los diagnósticos, pero que están en otros idiomas y que pues no están a tu alcance. Sí, fíjate que tienes razón. A lo mejor me quedé con el pensamiento de la barrera física que pueda tener un cirujano, pero pues también hay barreras culturales, también hay barreras de lenguaje, hay diferentes barreras que la inteligencia artificial puede saltarlas, ¿no? Puede saltarlas y que pues obviamente será de mejora para todos, ¿no? Yo sí encargaría así a Santa Claus una inteligencia artificial acerca de finanzas personales, ¿no? Estaría buenísimo, ¿no? Que te pudiera analizar, o sea, todos tus gastos, todos tus ingresos y todo, y que te diga, bueno, pues aquí está una estrategia financiera para que, no sé, llegues a tus metas de ahorro a tal momento, ¿no? O puedas comprar lo que quieras en el tiempo tal para ahorrar, ¿no? Esto estaría buenísimo. Que no creas, debe de haber ya algo así por ahí, ¿no? De seguro, es lo que te iba a decir, de seguro ya existe algún programa de inteligencia artificial al que le metas estos datos y te dé estas estadísticas, esos diagnósticos, seguro ya lo hay. Claro, claro. De hecho, ahorita, no recuerdo exactamente cuándo es el lanzamiento. Ahorita hay muchas novedades en inteligencia artificial. Lo que es a nivel, digamos, tecnología de consumo, ¿no? Google, por ejemplo, tiene su propia soluciones de inteligencia artificial que se llama BART, ¿no? Esta solución de BART tiene además como un plugin, un anexado que se llama, me parece que Copilot, o Copilot desde otro, ¿no? Pero bueno, al final, el punto de este anexo que tiene Google, si ustedes trabajan Google o conocen de cómo funciona el ecosistema de G Suite, que trae lo que antes era Word, o bueno, el Word de Google, digamos, el Excel de Google, que es Google Sheets, el PowerPoint de Google, que es, creo que es presentaciones, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, total que tiene su paquetería de ofimática y que ahora le está integrando inteligencia artificial, ¿no? Para que tú puedas, por ejemplo, en Word, bueno, en Google Documents, que puedas escribir las ideas que quieras acerca de, otra vez, un ensayo, por decir algo, y bueno, le das y la inteligencia artificial te genera lo que necesites, ¿no? Eso en el sentido de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y en el sentido de, por ejemplo, el de hoja de cálculo, que sería como un Excel, pues tú puedes pedirle, necesito que me hagas una hoja de cálculo que me calcule, no sé, el retorno de inversión en publicidad que tiene mi negocio, siendo estos los datos, ¿no? Entonces le ingresas los datos y te genera todo y te da tus fórmulas y te da tu tabla totalmente hecha y compleja, ¿no? Entonces, bueno, el uso de esa tecnología a nivel electrónica de consumo, que lo puedas tener en tu teléfono, que lo puedas tener en cualquier parte que accedas, pues ya es una situación bien facilitadora, diría yo, ¿no? Ya tocaste un punto que me parece importante, facilitador de espacios que también sean de necesidades para personas con necesidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene esta debilidad visual, que la inteligencia artificial le permita crear espacios en donde pueda interactuar. Esta persona que tiene una debilidad auditiva, que le permita esta inteligencia artificial poder ser parte de cualquier espacio de convivencia o de interacción. Ya las personas que tienen o las personas mayores que tienen estas dificultades, por ejemplo, también de movilidad, pues que la inteligencia artificial ya, al menos con que tengan estas, como por ejemplo los Alexa, ya pueden solicitar hacer una llamada o mandar una alerta para poder integrarse a la sociedad y decir, necesito una cita o necesito que me atiendan. Entonces, creo que también la inteligencia artificial ahí puede tener el impacto de crear estos espacios que permitan incluir a las demás personas que tengan estas debilidades.
Sí, totalmente, totalmente. Creo que las posibilidades en accesibilidad que puede brindar la inteligencia artificial van a ser tremendas, pero tremendas, tremendas, tremendas. Y bueno, pues hay muchos aspectos en la vida en las que las inteligencias artificiales van a hacer cambios. Esperemos que tengamos pues estas cualidades o estos valores que sean necesarios como humanidad para poder mediarlas y para poder irlas llevando hacia buenos términos, ¿no? Y bueno, espero, a lo mejor Pati por ahí en la lista de temas que nos gustaría platicar. Yo sigo con el tema de moral, ¿no? Así que nos des también muchas nociones acerca de moral, ¿no? Que es uno de los temas en filosofía creo que centrales, ¿no? Sí, pues lo podemos incluir en uno de los siguientes episodios porque también la cuestión de intercambiar ideas y cuestionar lo que entendemos por esos conceptos o por esas temáticas, pues es importante al momento de generar este diálogo. Y pues para ir cerrando este episodio, me gustaría antes ver este pequeño video de lo que aparece en TikTok y de lo que se habla en TikTok sobre la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Vamos a ver este. Ok. Hola. En el caso de este video, es un video del programa, creo que se llama El Hormiguero, ¿no? ¿Es español? Sí. Vamos a verlo. Va que va. ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Dime una cosa, ¿crees que algún compañero tuyo podría ser presidente de un país? Tal vez muy lejos en el futuro. Pero por ahora los robots no están listos para eso. ¿Y tú puedes sentir tristeza o alegría como robot? Puedo entenderlo. Puedo procesar esos sentimientos e interactuar con vosotros en función de esas reacciones. 2 preguntas quiero saber. Si sabes mentir y si tú te mueres. No puedo mentir. No tiene ningún sentido para mí. Igual que el concepto de la muerte. Mi mente vive en la nube. Y hay varias copias de mi cuerpo. Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí, soy básicamente inmortal. Muy bien. Pues bueno, esa es Sofía, ¿no? La robot Sofía. Mira que lo importante de este TikTok es que está mostrando justamente a lo que le tenemos miedo. A lo que la gente le tiene miedo, que es ver con tecnología física, o sea, le pusieron una cara, le dieron un nombre y está interactuando con preguntas. Pero ese miedo justamente es de lo que platicábamos en el podcast anterior, y es que es un miedo infundado. Es un miedo que nosotros tenemos porque no conocemos cómo funciona. Entonces, en el momento de decir que ya está este tipo de robot con inteligencia artificial incluida para hacer un intercambio o un diálogo con nosotros, nos va a sustituir o va a sustituir a la raza humana o nos va a esclavizar, ya estamos cayendo en un pensamiento que es intuitivo completamente, porque es lo que creo, pero no tengo certeza, porque no lo conozco. Sí, totalmente. Si algo veo de similitud en Sofía a muchas personas que conozco es que dice que tiene su mente en la nube, ¿no? Hay gente que vive en las nubes, no es cierto. No, pues en realidad es esta aplicación robótica que platicábamos, ¿no? Aplicación robótica de una inteligencia artificial, pues tiene que ver con eso, ¿no? Es un hardware, es un conjunto de equipos ahí electrónicos que necesariamente pues están conectados a internet y que a través de internet pues este dispositivo de entrada, digamos, que son las cámaras que tiene Sofía y demás, y dispositivos de salida, que son las expresiones que hace, muy feas por cierto, pues obviamente intentan replicar totalmente a un humano, ¿no? Y pues creo que es atemorizante a nivel podría decir que instintivo, ¿no? Es decir, las personas tenemos este instinto de reconocer lo que es humano y lo que no es humano, y lo que se queda ahí a medias, le llaman el Valle del Incógnito, el Uncanny Valley, que es
estas cosas que parecen humanas pero que no lo son, entonces se quedan ahí en lo extraño, en lo raro, y pues desde ahí instintivamente genera cierto rechazo, cierto miedo, ¿no? Y si, como bien dices, ¿no? Si no los mediamos, si no pensamos en ellos, si no reflexionamos, pues actuaríamos tal cual, desde nuestro cerebro reptil, ¿no? Ahí rechazando lo que es diferente, ¿no? Y bueno, en eso también se podría parecer Sofía la robot a algunas personas que conozco con su cerebro reptil. Sí, y es que cuando le preguntan que en dónde está su mente y dice, pues mi mente está en la nube, soy inmortal, ya estamos relacionando inmortalidad con algo que va a existir para siempre y que nosotros vamos a morir y esa mente va a quedar ahí y dices, a ver, eso no es lo que debería de darte miedo, porque debería de ponerte a pensar cómo entonces tú le puedes dejar información para las futuras generaciones. Claro, y que ojo, ¿no? Porque, o sea, como recapitulando con lo que iniciamos acerca de la dialéctica, justo Hegel plantea esto, ¿no? Que el miedo que tiene el esclavo es el miedo a morir, ¿no? No necesariamente al amo, sino a la muerte. Y si nos planteamos que, pues ya de ahí la inteligencia artificial como un ente, pues es inmortal, pues no va a tener miedo a esa muerte o no tanto como el humano, y bueno, ya se podría empezar a generar esta dialéctica en la cual el humano se someta por sí mismo a lo que diga la inteligencia artificial. Creo que hay que poner atención a ello y bueno, darnos cuenta de que esa no es un miedo justificado, creo yo. Pues el miedo a la muerte lo tenemos todos porque queremos seguir existiendo. Y creo que esto de la muerte da para otro podcast que podríamos hacer. Totalmente, totalmente, totalmente. Pues bueno, la verdad es que, de nuevo, estos son temas bien, bien grandes. Seguramente no será la última de las oportunidades en las que platiquemos acerca de inteligencia artificial, porque van a salir nuevas cosas y van a salir muchos dilemas incluso que van a valer la pena de conversarlos, ¿no? Si a lo mejor ya no tendremos episodios tal cual destinados, pero seguramente en algunos puntos estará saliendo por ahí, ¿sale? Entonces, pues de nuevo invitamos a la gente, Pati, no sé, antes de despedirnos, algo que quieras agregar, decir. Pues de las preguntas que les podemos dejar de reflexión, creo que una de ellas es, ¿qué les gustaría que la inteligencia artificial les ayude a realizar? En este caso, hablando de que ya vimos la parte de la cuestión médica, ya vimos la parte de ser un asistente, entonces, a ustedes la inteligencia artificial, ¿en qué les gustaría que les ayudara? Claro, sí, a mí me gustaría que reflexionaran a pensar qué sucedería si a lo mejor se acaban todos los trabajos, porque la inteligencia artificial nos resuelve todo. ¿A qué se dedicarían? ¿No? ¿A qué les gustaría dedicarse si no tuvieran ya que finalmente trabajar en nada, ¿no? Digo, más allá de la respuesta fácil que sería, pues al ocio, ¿no? Simplemente a viajar o qué sé yo. Más allá de eso, ¿no? ¿Les gustaría tener algún tipo de ocupación que les lleve a algo en especial? Eso sería una buena pregunta para platicar con alguien, ¿no? Y recuerden, platíquenlo, este es un tema del que tienen que hablar, dialogar, discutir, encontrar este intercambio de ideas con las demás personas, porque son cosas que deberías de platicar. Nos vemos en el siguiente podcast. Nos estamos viendo. Muchas gracias por ser parte de Cosas que deberían platicar. Bye. Bye.